Le doy la bienvenida aquí en Argentina Política a Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria. Juan, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo andan? Buenas noches. Trajo facturas usted, señor. Así es. Perdí la apuesta con Eguier y le traje las facturas y bueno, él falló, no pero está. ¿Vos como podés creer? ¿Qué habían nosotros. apostado? Él había apostado que la ley base se aprobaba. Yo obviamente había apostado que la ley base la se caía. bloqueábamos. En línea con el pueblo, ¿no? Y sí, así Ahí es, está. como correspondía. Bueno, Pero Jonathan, queremos informarte que lo lamentamos mucho, pero... Las bueno, custodiaremos. Las facturas. Sí, porque Jonathan fue el lunes recién, así que... Sí, la vamos a bueno, tener que pero le custodiar hemos mandado comiéndolas. las pruebas. Juan, bueno, día después, ¿cómo se lee la sesión de ayer? ¿El resultado se perdió? ¿No se pudo sostener la ley de movilidad jubilatoria? Pero la verdad que también la oposición consiguió un número muy importante, una vez más. Sí, 153 votos Sí. a favor de la ley jubilatoria en contra del veto. Es un número muy importante, que si bien no llegamos a los 2 tercios, y hay que dejar en claro las responsabilidades políticas, porque las y los 99 diputados de Unión por la Patria estuvimos y votamos en contra del veto. También votaron en contra del veto el bloque de Encuentro Federal que lidera Pichetto, el bloque de la Coalición Cívica, la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del Frente de Izquierda. Hubo 5 radicales que transaron con el gobierno, traicionaron no solamente al pueblo y a los jubilados en general, sino el propio proyecto del radicalismo, y votaron a favor del veto. Bueno, después de ya los bloques del PRO y de la Libertad Avanza. Así fue que no logramos los 2 tercios, pero logramos una mayoría muy importante que en futuras discusiones yo creo que va a ser clave, porque nosotros tenemos la discusión del presupuesto, que arranca ahora a partir del domingo. Tenemos la discusión de todos los proyectos de ley con los que el gobierno quiere destruir la democracia. El proyecto de ley para meter a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y garantizarles impunidad, porque en ese proyecto ellos dicen que ante cualquier investigación judicial que inicie un fiscal, basado en el artículo 41 quinquíes del Código Penal, que es el mismo que usó Stornelli para perseguir a la gente por la marcha del 12 de junio, en esa situación ya están habilitados a usar las Fuerzas Armadas para intervenir frente a las movilizaciones, ir a detener gente, hacer control del movimiento de las distintas columnas, ir a hacer allanamientos. Muy grave. Y es un proyecto de ley que han mandado con la firma de Milei, de Petri, de Patricia Bullrich, otro proyecto de ley de antimafias que ya tiene dictamen de una de las comisiones, que es el proyecto que le habilita a Bullrich a armar esas zonas de investigación especial donde ella puede allanar, detener gente sin orden judicial y perseguir a las organizaciones, porque a quienes ellos califiquen de terroristas los van a poder ir a detener y allanar sin orden judicial. Las mafias vinculadas al poder económico, eso no está dirigida No, a esas mafias. no, ¿no? para ellos porque las a esas mafias- son sí. héroes, ¿no? Esos tipos. Exacto. Para ellos las mafias son los sindicatos y las organizaciones piqueteras. Para Patricia Bullrich la mafia tiene nombre y apellido, es Pablo Moyano, son los dirigentes piqueteros, los dirigentes sindicales y es a ellos a quienes vienen a perseguir. Entonces, nosotros eso lo tenemos que advertir. Asociado a eso está volver a formar la CIDE, los 100.000 millones de pesos para los servicios de inteligencia, bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, todo una batería de proyectos que ellos dicen, aprobaron la ley bases, con eso suspendieron de hecho la Constitución, le dieron facultades extraordinarias a Milei y ahora van a ver, testear los límites de hasta dónde pueden avanzar en contra de nuestra democracia. Bueno, nosotros logramos que esta mayoría que tuvimos a favor de los jubilados ayer también la tuviéramos para atacar el DNU que le dio los 100.000 millones de pesos a la CIDE. Y hoy en el Senado, en esa misma línea, se logró que finalmente esté en el temario y es posible que hoy el Senado vote en contra del decreto de necesidad y urgencia de los 100.000 millones de pesos para la CIDE. Me parece, por lo tanto, que nosotros tenemos las condiciones, la posibilidad de construir esto que veníamos planteando del Bloque de Unión por la Patria, que es el acuerdo legislativo federal para toda una serie de cuestiones, para defender a las provincias, para defender los derechos populares y para defender la democracia y la Constitución. Me parece en ese sentido que una de las grandes conclusiones de la votación de ayer va en esa línea y bueno, tenemos que abrir esta discusión porque también nosotros, por lo menos yo no solo como diputado de Unión por la Patria, también como militante del Partido Piquetero, quiero llamar la atención de que en la mayoría de la dirigencia política no hay una alerta clara sobre el riesgo en el que está nuestra democracia. Y la democracia está en riesgo, está en peligro efectivamente. Nosotros cuando se estaba discutiendo la ley bases había una discusión sobre si era la suspensión de hecho de la Constitución, que es lo que planteamos nosotros, otros compañeros planteaban que era la destrucción del sistema constitucional, otros compañeros planteaban que era una reforma constitucional encubierta. En cualquiera de los casos se aprobó la ley bases y eso ya está rigiendo al día de hoy. Bueno, ¿qué hacemos en una nueva situación donde la Constitución está suspendida? Y donde ahora ellos vienen a que vuelvan los milicos a las calles y a destruir las organizaciones sociales y piqueteras. Tenemos que tener una discusión seria sobre este punto para ponernos todos de acuerdo, para dejar en claro, bueno,
¿Dónde vamos a poner el límite? Para nosotros vamos a poner un límite que es impedir que aprueben todas estas leyes que ellos quieren aprobar. Y la verdad es que si uno lo piensa, articularon bastante los distintos bloques de la oposición. No solo ayer, bueno, cuando se sancionó esa ley, con el tema de las universidades, con el tema del decreto de los fondos de la CIDE. Sigue ahí pendiente el 70/2023, que todavía diputados no lo puede tratar. Pero creo que, no sé cómo lo vivís vos desde adentro, pero contra todo pronóstico, por lo menos, que uno podía hacer a principio de año, cuando muchos de los bloques, bueno, la mayoría de los bloques estaban en línea con Javier Milei en la ley bases y en el paquete fiscal, de golpe, no sé qué fue lo que pasó, pero hubo algo ahí que se abrió que permitió empezar a articular ya sin tanto miedo de votar con el kirchnerismo, ¿no? ¿Hay algo ahí que haya pasado o simplemente es el desgaste? No, me parece. Bueno, esto lo discutíamos, no sé si se acuerdan la otra vez que vine al programa. Sí, claro. Cuando les planteé que nosotros habíamos publicado un libro que era Las tesis de abril, Sí. donde nosotros planteábamos hay que reordenar a toda la oposición para juntarnos todos para ponerle un límite constitucional a Milei. Y discutíamos, ¿es posible o no unir a toda la oposición? Nosotros que decíamos, hay un fundamento programático, que es que hay partidos políticos de este país, incluso la derecha radical y la derecha peronista, que hicieron el Pacto de Olivos, hicieron esta Constitución. Y hoy tenés un gobierno de ultraderecha que está en contra de esta Constitución. Entonces, esos partidos políticos, derecha peronista Pichetto, por ejemplo, o la Unión Cívica Radical, ¿van a defender la Constitución que ellos mismos escribieron, que ellos mismos hicieron? Me parece que eso es lo que está pasando efectivamente ahora. Lo escuchamos el otro día a Pichetto diciendo, bueno, hay límites que nosotros no vamos a estar de acuerdo, que ataquen a los jubilados de esta forma, no vamos a estar de acuerdo. El bloque de la Unión Cívica Radical, en su mayoría, votó a favor de su propio proyecto y en contra del veto. La ley de financiamiento universitario fue una ley que acordamos con los otros bloques, donde se incorporaron elementos que planteamos todos, porque si bien el proyecto inicial es de la UCR, gracias a lo que nosotros planteamos de Unión por la Patria, se incluyó la actualización salarial para docentes y no docentes de las universidades que hoy se movilizaron frente al Congreso y que muy probablemente hoy el Senado apruebe la ley de financiamiento universitario. Entonces, con sus tiempos y sus formas, la oposición va adoptando este planteo de la necesidad de unirse para poner un límite. Me parece que a partir de eso hay que empezar a sacar conclusiones más en general, porque tenemos que votar en el Congreso para ponerle límites a Milei, límites al ajuste, límites en defensa de la Constitución. Ahora, además de eso, tenemos que ir a una discusión política porque el gobierno dice que va a vetar todo. Claro, incluso lo de las universidades. Incluyéndolo a las Y universidades. ahí no alcanzan los votos. Y nosotros para ratificar un proyecto de ley vetado por el presidente necesitamos los 2/3, que no los tuvimos ahora. Entonces, hay otro problema que son las legislativas del año que viene. Nosotros, si queremos tener mejores condiciones en el Congreso, tenemos que ganar las legislativas del año que viene. Si nosotros queremos que quede claro que Milei no tiene mandato para hacer lo que está haciendo, tenemos que ganar las legislativas del año que viene. Porque Milei, ¿qué dice? Él dice que él tiene el mandato para hacer lo que está haciendo porque ganó las elecciones en el balotaje con el 56%. Cuando en realidad la gente no votó dejar a los jubilados sin medicamentos. La gente no votó un genocidio silencioso matando a los jubilados de hambre o de enfermedades porque no se pueden comprar los remedios. Entonces, si nosotros le ganamos las elecciones a Milei el año que viene, demostramos que él no tiene mandato popular para hacer lo que está haciendo. El año que viene, después de las legislativas de medio término, puede haber dos tapas en los diarios. Una tapa es, perdió Milei contra una oposición unida, y otra etapa es, ganó Milei contra una oposición que fue dividida en 2, 3, 4, 5 listas. Bueno, eso es interesante. Mira, en provincia de Buenos Aires, la derecha quiere, más allá de todas las divisiones que tienen, intentar dar una opción de unidad, pro, Libertad Avanza, bueno, lo usar todo lo que puedan juntar para ganar la provincia de Buenos Aires. Vos lo que estás planteando es una unidad así para ganar en todas las provincias las elecciones de medio término. Bueno, ¿hasta dónde llega, digamos, en dónde ves la posibilidad de esa construcción? Digo, Pichettos, Maxi Ferraros, Lilita Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, Yarlora o más cerca todavía. Nosotros, y esto es una opinión nuestra como partido piquetero, y es algo que tenemos que discutir en Unión por la Patria, consideramos que la convocatoria tiene que ser a todos los que sean opositores a Milei, incluyendo un sector de la derecha que sea democrático, como hizo Lula en Brasil. Que Lula juntó a la derecha democrática para ganarle con el PT y el Partido Comunista para ganarle a Bolsonaro. Y le ganó a Bolsonaro. Para nosotros, ese es el método para ganarle a Milei, porque hay una diferencia cualitativa entre una fuerza política como la Libertad Avanza, que dice abiertamente, nosotros no estamos de acuerdo con la Constitución, venimos a gobernar contra esta Constitución, y que viene, por lo tanto, a vulnerar un pacto político, democrático, que se ha establecido en nuestro país. Y que viene a hacerlo para llevar adelante un genocidio económico.
Hoy Axel en el Congreso de ADINRA decía industricidio. Es cierto, hay industricidio. También hay un genocidio silencioso contra los jubilados. También hay un intento de destruir las organizaciones sociales y piqueteras, por eso congelaron y están liquidando el potenciar trabajo. También hay un intento de desarticular por completo las organizaciones sindicales y la persecución al movimiento piquetero fue un tiro por elevación al movimiento obrero. Y ahora salió la resolución de Bullrich para crear esta brigada de actuación frente a los bloqueos. Entonces ya no tenés derecho a la protesta si sos un trabajador que te despiden o que te cierran la fábrica. Juan, bancame un segundito, vamos a ver si vamos al Senado, que están por votar la boleta única en papel, la primera de las 3 votaciones de esta jornada, después viene financiamiento de las universidades y después viene también el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que se pudo votar ahora. Se esperaba que el Gobierno Nacional pueda aprobar esta ley sin cambios para que no vuelva a la Cámara de Diputados, lo cual marcaría, por supuesto, un acuerdo ya con los distintos bloques de la oposición. Hasta hace instantes nada más tenían un virtual empate. Evidentemente, si esto se termina de confirmar, como uno entiende que sí, quiere decir que lograron llegar a un acuerdo y que van a poder evitar que vuelva esto a la Cámara de Diputados y evitan tener 3 derrotas o 3 malas noticias en este momento. Si podemos, vamos al Senado. Dale, vamos al Senado. Barra 23, incorporando las modificaciones propuestas, y tiene el uso de la palabra el senador Cuader. Nuevamente, aclarar, para que no hayan dudas. En enero, cuando se trató este tema, se dejó bien en claro, con la anuencia del plenario de comisiones, por unanimidad, la propuesta que hice al final de la reunión, la cual tengo documentada, si quieren se las expongo, donde se dejó claro que este proyecto iba a tener modificaciones en el recinto y se iban a tratar. Lo cual, en teoría, es redundante porque eso, de hecho, es así. Pero digo porque acá algunos han cuestionado como que acá hay algo raro. En segundo lugar, aclarar que luego de la sesión de la comisión informativa, de la reunión de comisión informativa que hicimos de ese plenario, donde vinieron funcionarios nacionales, se reiteró justamente esto que había sido dicho y acordado en enero. Por lo tanto, menos duda debería haber ahora de que estamos haciendo lo correcto. Y en aras de la transparencia, hay antecedentes muchísimos, algunos puedo enumerar ahora, de que a veces nos hemos encontrado en el recinto con está cambios aprobada en la los boleta proyectos. única en papel, finalmente, Cambios sin numerosos. modificaciones, no va a volver a Y la nadie se Cámara entera. de Diputados, lo acaba Y se cuestiona de aprobar y terminan así votando. la Cámara Alta. ¿Qué Justamente significa, Juan, esto de la para que boleta eso no única en suceda. papel? En una misma papeleta van a estar los pero candidatos de todos los transparencia partidos en el políticos plenario para de todas comisiones las informativa. categorías y vamos a tener que ir con una lapicera, con una crucecita, ¿no? Marcando. Sí, vas a poder ver lo que son las cabezas de lista, pero después no vas a poder ver quiénes integran el conjunto de la lista, por lo cual hay un problema que lo torna más opaco todo, porque puedes votar un candidato que ni sabes quién es, ¿no? Y puedes meterte a cualquiera en la lista. Si hay algo que funciona en la Argentina es el sistema electoral y que es fidedigno, que ha tenido alternancia, nadie nunca seriamente lo cuestionó. Sí. La verdad que venir a hacer una modificación parece bastante insólito. Sí, totalmente, y la verdad que no le soluciona ninguno de los problemas que tiene la gente, está Total. completamente por fuera de las necesidades populares. Me parece que lo más importante de la sesión del Senado de hoy es lo que charlábamos antes, que se va a empezar a discutir ahora, lo del financiamiento universitario y lo del DNU, que ahí el gobierno puede tener 2 derrotas y podemos lograr un triunfo para el movimiento universitario. Tuvimos la marcha más grande de la historia de las universidades, que se vote hoy la ley es muy importante, y también que se vote la ley en contra de los fondos para los servicios de inteligencia, que ya de hecho se los empezaron a gastar, se gastaron la mayoría, y la actividad frenética que están teniendo los servicios con carpetazos, aprietes, persecución, amedrentamiento. Hoy, por ejemplo, se reunió la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, vinieron periodistas que denunciaron el amedrentamiento que sufren por parte del gobierno nacional. Es algo muy grave, muy grave. Recrearon la CIDE, pusieron a Tata Joffre a dirigir la Escuela de Formación de
de agentes de inteligencia, no es algo que tengamos que pasar abajo del radar, es algo que tenemos que poner en primer plano. Y la gravedad de todo esto creo que está vinculado a lo que charlábamos antes. Si nosotros reconocemos que tenemos un gobierno fracasado de ultraderecha que viene a meter un genocidio económico y a suspender la Constitución y destruir la democracia, bueno, tenemos que hacer un balance claro de que hay discusiones que hay que colocar en un segundo lugar y tenemos que poner en primer plano las discusiones que necesita nuestro país, que es cómo vamos a hacer para defender nuestra democracia y a nuestro pueblo y terminar políticamente con este gobierno ganándole las elecciones. Después, naturalmente, se dirimirá, si logramos este acuerdo de toda la oposición, de decir la prioridad es que alguien le gane a Milei, se dirimirá ahí en función de la correlación de fuerzas que logramos, quién es mayoría en ese frente, en ese acuerdo, y que sea alguien que nos represente a quienes venimos luchando contra Milei, que participamos todo ese movimiento de lucha, que luchamos contra el gobierno de Macri, que estamos en contra de la política del Fondo Monetario para nuestro país, pero la base tiene que ser que nos pongamos todos de acuerdo en que esto no puede seguir así, que esto se tiene que terminar. Y el camino hacia eso es primero ganarle las legislativas del año que viene. Entonces me parece que esa es la discusión que tenemos que tener hoy en día todos los partidos políticos, incluyendo Unión por la Patria. Juan, ¿qué estás viendo en la sociedad con respecto a este debate, esta discusión? Bueno, hablamos de lo que está pasando en diputados, en Senado, el debate que hay entre los partidos políticos. Ahora, en la sociedad, ¿qué estás viendo? ¿Vos notás que esto que está pasando en la calle, que se está tratando en diputados, efectivamente la gente lo está viendo, lo está sintiendo? Sí. ¿Qué escuchás ahí? En el caso de las jubilaciones, yo creo que es más masivo, multitudinario el rechazo al veto, la solidaridad con las jubiladas y los jubilados. Después uno puede pensar, ¿no?, por qué las movilizaciones no fueron más multitudinarias en relación con el punto de los jubilados. Y bueno, también uno tiene que ver que hay una política deliberada del gobierno para desincentivar la movilización, porque vas a una marcha y corres el riesgo de que te tiren este gas tóxico, de que te metan en cana, de que te peguen un palazo. Y naturalmente eso, de que te persigan judicialmente, que te abran una causa, todo eso es para amedrentar, para meter miedo, pero eso no significa que la gente no esté en contra de lo que está haciendo el gobierno, no esté sacando conclusiones en contra de lo que está haciendo el gobierno. Nosotros vemos que hay un crecimiento cada vez mayor del repudio al gobierno nacional. Y por eso sería una lástima que por no coordinar entre la oposición, aún con este repudio que generan las políticas del gobierno nacional, el gobierno gane las elecciones del año que viene. Porque con todo el daño que le está haciendo a nuestro pueblo, el daño que le va a seguir haciendo. Porque lo que significa lo de los jubilados de ayer, que se haya ratificado el veto, es que los jubilados no van a tener ningún aumento, van a tener congelada su jubilación. Entonces, lo que están sufriendo ahora de que no se pueden comprar los remedios, lo van a sufrir cada vez más durante los próximos meses. Esto no puede seguir así, esto es muy grave. Me pareció una provocación eso, ¿viste? Vi el boletín oficial de la mañana y vi que seguían sacando medicamentos que estén cubiertos por la Seguridad Social. Me pareció una provocación total. Yo digo, no solo consiguen congelar eso, bajarlo lo más posible, olvidarse de la inflación de enero, etcétera, que al menos morigeraba un poco, sino que además van despacio sacando beneficios, ¿no? Con lo cual cada vez la gente va a vivir cada vez peor, ¿no? Ellos lo hacen con los jubilados, pero lo hacen en general se la agarraron con todos los sectores vulnerables, ¿no? Porque cuando no repartí comida, te la agarrás con los pibes que tienen hambre, cuando no repartí medicamentos oncológicos, los enfermos, con los jubilados. Parece como muy apuntado, muy estudiado qué es lo que están atacando, ¿no? Totalmente. Ajustan la DATSE, no le dan los medicamentos a las personas con cáncer, no le dan alimentos a los comedores y congelan y por lo tanto licúan por completo el potenciar trabajo. Están desguazando todo el Ministerio de Desarrollo Social. Todo el Ministerio de Desarrollo Social está siendo desguazado. Y lo que decíamos de los jubilados. Por eso hay una dinámica que tampoco podemos dejar de ver, donde si bien cada vez es mayor el repudio popular al gobierno, donde si bien estamos articulando entre los opositores y logrando conquistas importantes en el Congreso, y donde tenemos las marchas más grandes de la historia de nuestro país, paros nacionales muy contundentes, el gobierno tiene la iniciativa. El gobierno logró la aprobación de la ley bases y ahora sigue tomando la iniciativa en toda una serie de terrenos como lo que vos mencionabas. Todos los días hay distintas resoluciones en distintos planos para seguir avanzando en su agencia. Sturzenegger con su agenda de regulaciones, Burrich con su agenda represiva y de conjunto un ajuste
fundamentalista. Es un brutal dream team, contra ¿no? pueblo. El endeudamiento de Caputo, ¿no? El endeudamiento de Cada uno. Caputo. Exacto, exactamente. Al mismo tiempo que no logran resolver lo de la inflación, porque tuvimos el dato de la inflación y la inflación dejó de bajar. La inflación dio 4,2%. Subió en relación con el índice anterior. Entonces, me parece, por lo tanto, que nosotros tenemos que visualizar si hay una línea ofensiva del gobierno, aun cuando el gobierno va perdiendo aliados, porque aparte echó a Paoltroni del bloque de senadores, echaron a Rieta del bloque de diputados, ya habían echado antes a Sago, se les va desgranando a ellos los bloques legislativos. No es cierto que ellos van ampliando su base de sustentación política, se va achicando. Eso no quita que ellos tomen la iniciativa, que ellos estén a la ofensiva políticamente después de la aprobación de la ley de bases. Y esa dinámica, los que somos opositores y los que militamos en contra de Milei, la tenemos que ver porque nos marca cuál es la tarea que tenemos que desarrollar. Nosotros le tenemos que poner un freno, le tenemos que poner un límite. A ver, de vuelta. Mandaron un proyecto y quieren que se discuta y quieren que se apruebe para que las Fuerzas Armadas intervengan en represión a las movilizaciones populares y a las organizaciones populares, que vuelvan los milicos a la calle. No es cierto que haya, por parte de la oposición y de las organizaciones populares, una campaña política pública, una alerta sobre este punto para decir, no, esto no puede pasar, claro. Esto no lo podemos permitir. Lo mismo lo de la ley antimafia, ya tiene dictamen en una de las comisiones, O sea, pueden avanzar perfectamente en la discusión de ese punto hacia adelante. Tampoco estamos haciendo una campaña en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos que abrir una deliberación para decir, se aprobó la ley de bases, ¿cómo seguimos en contra del gobierno de Milei? Porque hasta la ley de bases estuvimos, todos los que estamos en contra del gobierno, militando una campaña, los paros, las movilizaciones, la discusión en el Congreso, la campaña mediática, en las redes sociales, contra la ley de bases, contra el DNU. Bueno, el DNU está vigente y la ley de bases se aprobó. Y ahora ellos vienen a avanzar con otros ejes. Discutamos por dónde viene el gobierno para que podamos discutir nosotros cómo nos organizamos para ponerle un freno. Solo decir sobre el tema del Senado, que se aprobó la boleta única en papel en general. 38 votos. Están discutiendo en particular. Ahora sí, Edgardo Cuader propuso modificaciones que las debe tener charladas, así que tal vez una de esas vuelva a diputados. Se estaba esperando por los discursos que no, pero bueno, puede que vuelva a diputados con cambios. ¿Qué esperas para el domingo? Milei va a ir a hacer la presentación del presupuesto en un acto bastante inédito de esto, con todo un show de noche, el domingo, el último día que pueden presentar esto. ¿Tenés alguna expectativa? ¿Con qué se esperan encontrar? Obviamente si van o desde la tele, ¿no? Obviamente es un show mediático, porque los presupuestos se presentan de la siguiente forma históricamente. El Poder Ejecutivo Nacional manda el proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, que es la Cámara originaria donde se trata, y se empieza a discutir en la Comisión de Presupuesto. Nunca pasó que vino un presidente a dar un show en prime time domingo a las 21 horas para presentar el presupuesto de la Nación. Porque aparte lo que se supone que tiene que pasar es que viene el proyecto de presupuesto a la Comisión de Presupuesto, a la que podemos concurrir todos los diputados, obviamente van los de la comisión, pero podemos ir todos y podemos ir a discutirlo, a preguntar, a plantear diferencias, a ponerlo en cuestión. No, él viene a dar su discurso en prime time. Se supone incluso que le prometió a Susana que va a terminar un poquito antes de las 10 de la noche para que no le ocupe parte del espacio del programa de ella. No sé si porque aparte es cadena nacional. Susana lo dijo. Susana dijo que Karina Milei la llamó para decirle que levante el programa porque ellos quieren ocupar el prime time. Ocupar el prime time, pero que se supone que él lo termina antes, o al menos para que después arranque con el rating. Entonces están pensando en el rating, están pensando en las redes, no están pensando en una discusión seria del presupuesto, porque a ellos el presupuesto no les importa, porque igual no lo ejecutan. Ellos hoy tienen un presupuesto prorrogado del 2023 que no lo ejecutan. No ejecutan el presupuesto de la DATSE, no ejecutan el presupuesto para los comedores escolares, no ejecutan el presupuesto social del Ministerio de Desarrollo Social, no lo ejecutan. Un montón de programas. Yo le mandé preguntas a Francos para el informe del jefe de gabinete. Nosotros nos levantamos porque estaban reprimiendo afuera, era inaceptable la situación, donde le preguntaba: todos los programas de asistencia a personas vulnerables focalizados al Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuál es el nivel de ejecución presupuestaria? En la respuesta me decían, andá a ver el presupuesto abierto en la página de internet. Vamos al presupuesto abierto, todo en 0%. El presupuesto que hay para atender las emergencias climáticas, como la que hubo en Corrientes, como la que hubo en Bahía Blanca, 0% de ejecución. Entonces, para ellos el presupuesto en realidad es una pantomima. Es un dibujo, claro. Es un dibujo que no juega ningún rol, porque ellos después no lo ejecutan y hacen todo arbitrariamente, de acuerdo a lo que quieren Caputo y Milei. Y lo único que sí mueven el presupuesto es en el pago de la deuda, pero nada más. Y en el financiamiento a la represión, porque a lo que sí le aumentaron el presupuesto y su ejecución es a las fuerzas de seguridad que dependen de Patricia Bullrich y a los servicios de inteligencia. Entonces,
A ellos les preocupa el presupuesto reservado de la CIDE. Con eso sí están con los pelos de punta para que el Congreso no les voltee ese DNU. Pero si Después, el tienen presupuesto de la plata no Nación- pueden comprar radicales. Para eso son los fondos reservados, no tengan ninguna duda. Los trolls y la compra de votos, de voluntades. Es que Pero puede- bueno, después abajo hay que está lo otro que pasa que contaba. Y ahí tenés los libertarios, anarcocapitalistas, que se supone que están en contra del Estado, financiando lo más rancio del aparato del Estado, que son los servicios de inteligencia, con fondos reservados que nadie sabe de qué se tratan. Entonces ellos no son liberales, ellos son autoritarios, ellos son conservadores, y por eso hacen lo que hacen con la CIDE. Por lo cual, nosotros no esperamos nada del domingo. Es muy probable más que él venga nuevamente a agredir al Congreso, como lo hizo el otro día con el comunicado que sacó cuando la Cámara de Diputados, por el voto de 87 personas, sostuvo el veto, diciéndole 87 héroes a los que se cagaron en los jubilados. Y hoy a Bernie les dijo patriotas. Sí. Patriotas. Y que nos ataque a todo el resto, porque estamos empezando a ponerle límites de la Cámara de Diputados. Y eso a él no le gusta. Como él tiene ínfulas de autócrata, él piensa que es un rey, que está completamente disociado de la realidad, y piensa que el pueblo argentino lo apoya en este plan de genocidio económico que está llevando adelante, y que lo único que importa es que sacó el 56% de las elecciones anteriores. Todo lo que sea un límite constitucional, un límite democrático, para él es un estorbo, y por eso él lo agrede, lo ataca, y eso es lo que va a venir a hacer. No sé si vieron el capítulo 1 de la serie que sacó. No. No tuve en el X. placer. Ellos se ve que decidieron deliberadamente reivindicar, destacar los aspectos más agresivos de Milei en su desarrollo como figura mediática y después como político. Porque ellos ponen, por ejemplo, y se nota que hay una decisión consciente en ese sentido, el momento en el cual él agredió a Sol Pérez, el momento en el cual él agredió a Lipovetsky, en el momento en el cual él agredió a varios dirigentes políticos, a otros periodistas, y en varios momentos del primer capítulo destacan todos sus momentos agresivos, cuando él insultaba, cuando él atacaba, por lo cual se nota que ellos quieren ir en ese sentido, que ellos quieren construir un discurso violento, agresivo, de confrontación para generar un terreno propicio para lo que quieren hacer, porque ellos tienen que crear un clima de violencia y agresividad para justificar el plan brutal que están aplicando contra el pueblo y la represión y la persecución. En ese sentido, me parece que el discurso del domingo va a ir en tónica con ese planteo. Él nos viene a agredir a quienes defendemos la democracia. ¿Sabes qué? Chiquito, pero Santiago Goria dijo que era el autor de la miniserie, dijo que él era admirador de Leni Riefenstahl, que es la cineasta que armó todo el discurso de propaganda de Hitler. Y la verdad que si ves las similitudes es increíble, es impresionante. Efectivamente hacen eso. Fabulosas Es eso. referencias. las Pero que tienen. él dijo, le dijeron, bueno, ¿y qué pensás? Y yo la admiro, dijo Oria. Bueno, la admira igual que Milei admira eso, ¿no? Bueno, en fin. Qué tremendo. Juan, un placer como siempre tenerte acá. Gracias por las facturas. Gracias por la invitación. Ahora vamos a una tanda y comemos algunas. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la